miércoles pasado comenzamos a hablar acerca de el rey David. En realidad empezamos a hablar acerca de David. Ahora con el tiempo se va a ir transformando en rey, mientras vayamos leyendo y estudiando un poco más de su vida. Pero empezamos a estudiar acerca de David porque decíamos el miércoles pasado que David es un ejemplo de esas personas que siempre buscan agradar a Dios, ¿no? En realidad, cuando hablamos de David la semana pasada, el interés que teníamos era, llegar a ser un escogido como lo fue él, ¿no? Y la semana pasada yo les pregunté a los que estuvieron aquí el miércoles, ¿cuántos querían ser escogidos por Dios? ¿Sí? Así que les vuelvo a preguntar hoy, ¿cuántos quieren ser escogidos por Dios? Amén, muy bien. Así que nuestra motivación para estudiar David, la vida de David, está puesta en esa, llegar a ser escogidos de Dios. Y como David lo fue, estamos observando los detalles de su vida para llegar a ser escogidos de Dios también. Por supuesto, nada suplanta el hecho de que yo establezca una comunión íntima con Dios y que Él me diga a mí lo que Él quiere, ¿no? Es decir, no solamente voy a imitar a David, no solamente me voy a quedar con las características de David, yo necesito entablar esa comunión con Dios para que Él me diga personalmente lo que Él quiere de mí. Probablemente quiera muchas cosas de mí que también David tiene, pero a lo mejor Dios quiere otras cosas que David nunca tuvo. Porque además mi vida hoy es diferente a lo que David vivió en aquel tiempo, ¿sí? Entonces, nada suplanta la comunión íntima con nuestro Dios. Eso está claro, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Vamos bien? Perfecto. Hoy quiero que leamos el pasaje que está en el primer libro de Samuel, capítulo 16. Ahí está el texto. Primero de Samuel, capítulo 16, desde el versículo 18 hasta el 23. Les voy a leer el pasaje y después se lo voy a explicar, porque si no algunas cosas quizás no la entiendan. Pero para no leer 4 capítulos, leo solamente este párrafo y el resto se lo voy contando y espero que ustedes me crean. Y si no me creen, después van a la Biblia en su casa y leen tranquilo y me van a terminar creyendo. ¿Está bien? Bien. Dice ese párrafo que uno de los criados respondió diciendo, estamos hablando de los criados de Saúl. ¿Se acuerdan que Saúl todavía era rey? David ya había sido ungido. ¿Qué significa eso? Que había sido elegido y capacitado por Dios para ser rey, pero todavía no estaba ocupando ese puesto. Así que todavía sigue siendo rey Saúl. Uno de los criados de Saúl respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente. Cuando dice tocar significa un instrumento musical, ¿no? Y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él. Y Saúl lo quiso mucho y lo hizo su escudero. Y Saúl envió a decir a Isaí, yo te ruego que David esté conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos, o sea, me cayó bien. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. La historia de Saúl comienza cuando el pueblo empieza a pedir un rey. ¿Sí? Muchos de ustedes se deben acordar de esa historia. El pueblo de Israel no necesitaba rey. Dios nunca quiso una monarquía en su pueblo. Él había establecido que Él iba a guiar a su pueblo. Pero el pueblo, mirando a sus vecinos, los pueblos de alrededor, y que todos los pueblos de alrededor tenían un rey, un día empezaron a pedir rey, ellos también, y Dios les concedió eso, pero no fue su voluntad. Dios concede un montón de cosas que no son su voluntad. Por ejemplo esto, ¿no? La monarquía es uno de esos casos, ¿sí? El divorcio, por ejemplo, es otro.
Y así hay varias cosas en la Biblia donde Dios simplemente concede, pero no son su voluntad. Pero no vamos a hablar de eso hoy. La cuestión es que Saúl pasa a ser el rey del pueblo de Israel y obviamente para eso lo ungen. De hecho, Dios mismo elige a Saúl. No es que Saúl fue elegido por el pueblo, no es que Dios le dio la espalda a la decisión del pueblo. No, Dios se comprometió y eligió a Saúl. Así que Saúl en su momento fue un ungido de Dios, fue un escogido de Dios. ¿Sí? El tema es que cuando nosotros empezamos a leer la historia de Saúl nos damos cuenta de que anduvo bien un tiempo y después empezó a irse a la banquina, ¿no? Es decir, empezó a desobedecer, empezó a hacer la suya, y tenía algunos intereses personales que eran un obstáculo en su relación con Dios, en su comunión con Dios. Así que con el paso del tiempo, Dios se arrepintió, dice la palabra, de haber elegido a Saúl. Y le quitó la unción. ¿Qué quiere decir eso? Que le quitó ese privilegio de haber sido escogido. ¿Ah? Entonces ahora, en este momento de la historia que estamos leyendo, estamos frente a un momento donde el que había sido ungido dejó de serlo y el que no era ungido ahora pasa a ser ungido. ¿Sí? Hay una inversión en los roles ahí. Pero cuando nosotros leemos ahí el capítulo 16, versículo 14, que no les leí recién, dice que el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Y en el capítulo 16, versículo 13, dice que el Espíritu de Jehová vino sobre David. ¿Qué significa eso? Que el Espíritu se mudó de casa. Hubo una mudanza, ¿sí? Dejó de estar sobre uno para estar sobre otro. Como les dije, esto fue a consecuencia de que Saúl empezó a ser desobediente, ¿no? Y como que la desobediencia de Saúl llegó a su punto máximo en un momento cuando Dios le dijo que tenía que destruir por completo a ciertos enemigos con los cuales fueron a luchar y Saúl no lo hizo. Y encima termina poniendo como pretexto de que no destruyó a ese pueblo para poder sacrificar lo mejor, como regalo a Dios. Mentira, se quería quedar él con todo eso. Así que ahí fue cuando Dios le quitó la unción a Saúl, y ese día fue cuando le puso la unción encima a David. Hay una primera lección que nos enseña aquí, y que esta lección es que uno puede haber sido escogido por Dios, pero no necesariamente va a seguir en esa condición por el resto de la vida. Cuando yo leí esto y empecé a armar mis apuntes, la verdad es que me asusté. Tuve que parar un momentito en ese instante, ¿no? Y volver a preguntarle, Señor, ¿sigo siendo un escogido? Si la unción, tu unción, sigue estando sobre mí. Esas preguntas a veces son peligrosas, ¿no? Porque Dios siempre te contesta con la verdad. Dios no va a andar con vueltas, ni va a querer quedar bien con nadie, ¿no? Nosotros a veces con nuestros amigos le decimos, bueno, pero no es para tanto, quédate tranquilo, lo vamos a ir solucionando, ya vamos a ver cómo se presenta la cosa, hay algunos cambios que podemos hacer. Dios no es así. Si te animás a preguntarle, Señor, ¿todavía hay unción tuya sobre mí? Él te va a decir la verdad, ¿sí o no? Entonces no quise pasar por alto este aspecto, aunque no tiene que ver con la vida de David, tiene que ver con la vida de Saúl. Porque la verdad es que todo el tiempo necesitamos ser conscientes de esa posibilidad, de que nosotros también podemos perder la bendición de Dios, podemos perder su unción, podemos perder el privilegio de ser escogidos. ¿Sí? ¿Cuándo la perdemos? Cuando dejamos de hacer su voluntad. Cuando empezamos a ser desobedientes. ¿Sí? Cuando Dios dice que tenemos que hacer algo y lo hacemos a medias, por ejemplo, porque Saúl no es que desobedeció por completo lo que Dios le dijo. Porque Dios le dijo, andá y destruí a tus enemigos. Eso lo hizo. Andá y derrotalos, vencelos, recupera territorio. Lo hizo. Pero después Dios también le dijo, y quemá todo lo que tengan. Pero eso no lo hizo. Entonces a veces no se trata solamente de desobedecer 100% a Dios. Por eso mucha gente dice, bueno, pues yo no soy tan malo como otros. A los ojos de Dios, o sos malo o sos bueno, o sos pecador o sos santo. Una de dos. No hay una opción intermedia. ¿Sí? Entonces,
Saúl desobedeció la mitad de la orden, que es lo mismo que desobedecer totalmente a Dios. Cuando Dios nos pide que hagamos algo y lo hacemos a medias, estamos en desobediencia. Y eso nos acerca cada vez más a la posibilidad de perder su bendición, de perder su unción, ¿no? De perder el privilegio de ser escogidos. ¿Les asusta? A mí me asusta. Y mucho, ¿no? Y en la vida de Saúl notamos un montón de detalles cuando empezamos a leer su historia, ¿no? Como en el pasaje anterior, que no lo leímos recién, pero él entra en una conversación con Samuel, el profeta, ahí cuando quiere justificarse. O sea, le dice a Samuel, por ejemplo, bueno, pero yo obedezco toda la palabra de Dios. Y no era cierto. O sea que encima de desobediente era mentiroso. Y cuando Samuel le tira, digamos, la maldición de encima, no era suya, sino que le dice lo que Dios decidió, él, fíjense, ese me pareció un detalle tremendo, porque le dice a Samuel, bueno, Samuel, perdona mi pecado. O sea, le pide a Samuel que le perdone el pecado. Pero nunca le dice, Samuel, por favor, pedile a Dios que me perdone. Otra vez, ¿qué es lo que queda a la vista? ¿Qué es lo que demuestra esto? De que a Saúl solamente le interesaba lo que pensaban los demás. No le interesaba lo que pensaba Dios. Ese es un grave problema, ¿no? Cuando nosotros estamos más interesados en lo que piensa el resto, que nos mira. Porque siempre tenemos algún amigo que te va a decir, no seas tan fanático, ¿qué haces en la iglesia todos los días? Te vas a orar, déjate de hinchar. Entonces queremos quedar bien con esa gente. Y lo que logramos es quedar muy mal con Dios, a tal punto de perder el privilegio de ser un escogido de Él. ¿No? Bien, pero el tema es que dijimos que íbamos a hablar de David, así que vamos a hablar de David. Lo otro se lo dejo como un ancla, como un peso así, que ustedes irán a su casa, después se lo sacarán de encima orando. La única forma de que te lo saquen de encima. ¿No? O sea, los até, los condené. Pero ¿qué pasa con David? Hoy, el título de hoy, de la charla de hoy, es la espera del ungido, ¿no? Y David nos enseña cómo él espera el momento. David ya había sido ungido, él ya sabía que iba a ser rey. Yo les dije el miércoles pasado que por el contexto yo sospecho de que David tiene que haber sabido algo. A David no le cayó de sorpresa la visita de Samuel cuando lo fue a ungir. David algo sospechaba. Yo creo que más que sospechar, yo creo que Dios le había susurrado algo. David era una persona que tenía mucha intimidad con Dios, ¿sí? Hablaban mucho entre los dos. Eso lo vemos en el libro de los Salmos, ¿no? Un montón de salmos que manifiestan la relación, la intimidad que él tenía con Dios. Así que, como Dios es un Dios amoroso, yo le decía el miércoles pasado, muchas veces Dios no se aguanta, ¿no? El contarnos algunas cosas. Como nosotros, los papás, que algunas veces no nos aguantamos, y compramos algo anticipadamente para regalarle a nuestro hijo en el cumpleaños, que dentro de 8 meses, pero no aguantamos y se lo decimos, que no sabés lo que te compré para tu cumpleaños. ¿No? Dios es igual y muchas veces se adelanta a contarnos algunas cosas por el amor que nos tiene. Yo creo que le tiene que haber contado a David. A David no le agarró por sorpresa, pero lo que sí David hizo es esperar el tiempo de Dios. Nosotros muchas veces nos confundimos, ¿no? Porque justamente como Dios actúa así con nosotros y nos dice algunas cosas que va a hacer en el futuro, nos adelantamos y queremos empezar a apurar el tiempo, a ayudarlo a Dios a que todo se concrete antes. Pero la verdad es que nada se puede concretar antes del tiempo que Dios estableció. Si no hacemos las cosas en el tiempo que Dios estableció, nos equivocamos y mucho y la arruinamos, ¿sí? No me acuerdo si el miércoles les hablé, pero el domingo les hablé acerca de Moisés, ¿sí? Y les contaba el domingo que Moisés también sabía que Dios lo iba a escoger para liberar al pueblo de Israel. Y él se quiso apurar. Él ya se veía un escogido, él se veía como libertador de Israel. Eso está muy bien, uno tiene que verse en el puesto en que Dios te quiere poner. Eso está bien, pero además de verse, Moisés se adelantó a los planes de Dios y un día decidió liberar a los israelitas por su propia mano, sin el aval de Dios. Ese día mató a un egipcio y se tuvo que ir y estuvo 40 años en el desierto. ¿Sí? Por supuesto, después Dios aprovechó esos 40 años para formarlo, pero la cuestión es que nos queda siempre la duda,
¿No será que Dios lo quiso hacer antes? ¿No será que Dios lo quiso hacer antes, pero por el apuro de Moisés, los planes del Señor se retrasaron? Hay muchas cosas que yo creo que Dios las quiere hacer antes en nuestra vida, pero no las puede hacer porque nosotros lo queremos apurar, ¿no? Entonces David nos enseña a esperar. David esperó. ¿Y cómo esperaba él? Primeramente esperaba como un verdadero adorador. El texto que leí tiene que ver con Saúl llamando a David a su presencia, ¿no? ¿Qué pasó? Yo le dije que la unción se había ido de Saúl, ¿no? El espíritu se mudó. Claro, entonces ahora como la vida de Saúl estaba vacía, no había más Espíritu Santo, ¿quiénes aprovechaban ese vacío para venir a instalarse ahí? Los demonios. Es así. Si nuestra vida no tiene a Dios adentro, tiene al demonio. No hay opción. Así que como el Espíritu Santo no estaba más en Saúl, ahora estaban los demonios y constantemente venían y lo atormentaban. Entonces alguien un día dijo, yo conozco un músico de Belén, toca bien, está ungido, que podríamos traer acá para calmar un poco las aguas en el palacio, ¿no? Ese es el texto que leímos hoy al principio. Entonces Saúl manda a buscar a David y es lo que sucede. Cada vez que David cantaba, claro, ese espíritu demoníaco no aguantaba, se tenía que ir y todo se calmaba. Un tiempo. Como Saúl seguía vacío, el demonio volvía. Así que cada vez que volvía, traían a David, cantaba un rato, el demonio se iba y el ciclo se volvía a repetir todo el tiempo. Pero otra vez, ponemos nuestra mirada en David. ¿Cómo espera David? En adoración. A él siempre lo encontramos adorando. ¿Sí? Siempre lo encontramos adorando. Así que David iba y venía al palacio, iba y venía. Fíjense, primero él sabía que iba a ser rey, pero todavía seguía en el campo. Se la bancó. Ahora ya había puesto un pie y dos en el palacio, pero seguía esperando. ¿Sí? Sucede a veces en nuestra vida que bueno, estamos lejos del propósito de Dios, pero hay otras veces en que ya nos acercamos, ya olfateamos que estamos ahí, es el momento, ¿no? Y en el último momento la embarramos por desesperados. David nos enseña, aunque sea el último momento, tenemos que seguir esperando, porque Dios se encarga de la promoción. Ya David estaba con los dos pies en el palacio, pero Dios no había dicho que era hora de sentarse en el trono. Así que seguía esperando. Y mientras esperaba, ¿qué hacía? Adoraba. ¿Sí? Exaltaba a Dios. Su confianza estaba puesta en que Dios algún día iba a cumplir su palabra. ¿Me siguen en esto? ¿Sí? Entonces, fíjense las características que esa misma gente le cuenta a Saúl. Es decir, ¿qué es lo que la gente estaba viendo en la vida de David? Primeramente, dice que sabe tocar. Sabe tocar. Y entonces eso nos muestra que lo que Dios quiere usar, las personas que Dios quiere usar, son quienes primero aprendieron a hacer bien las cosas. Por alguna razón a veces en las iglesias uno espera a que Dios nos llame y entonces ahí empiezo a capacitarme, ¿no? Entonces mientras Dios no me llama, yo vivo la vida loca, voy a un culto cuando tengo ganas, y si no tengo ganas no, y si se me surge alguna otra cosa, obviamente ni se me cruza por la cabeza ir a las reuniones, mucho menos a una escuela de entrenamiento, una escuela de liderazgo, grupo de crecimiento con el calor que hace, olvídate. Esperamos a hacer eso cuando algún día el Señor nos llame. Bueno, el Señor no los va a llamar nunca. El Señor llama a aquellos que ya están ocupados en el llamamiento. David no esperó a aprender a tocar el día que Dios lo llamó. Él ya lo hacía bien de antes. ¿Sí? Muchas veces algunos me preguntan, bueno, ¿qué tienen que hacer para prepararse para el ministerio? ¿No? Y cómo poder servir a Dios de la mejor manera. Y yo siempre le digo esto, mira, anda preparando ya tus mensajes. No esperes al día en que tengas que predicar uno. Ya, agarra tu cuaderno, agarra tu virome y empezá a escribir lo que Dios te dice. Y trabajá sobre lo que Dios te dice.
bosquejalo como para presentárselo a alguien, aunque no lo hagas en los próximos 5 o 10 años, pero prepárate, porque Dios elige a los que están preparados. Dios no elige a los mediocres, ¿sí? Los mediocres le hacen perder el tiempo, los mediocres dividen las iglesias, ¿sí? Entonces, lo primero que nos enseña David es esto, a ser bueno en lo que vamos a hacer antes de empezar a hacerlo. ¿Se entiende? ¿Sí? La segunda cosa que dice esta gente que veían en David es que David era valiente. Porque la valentía es la marca espiritual de los que tienen al Espíritu Santo dentro suyo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el espíritu que Dios nos da no es un espíritu de cobardía, sino que es un espíritu ¿de qué? De amor, de poder y de dominio propio. Es un espíritu de poder, por lo tanto es un espíritu valiente. ¿Sí? Esto es lo que la gente veía en él, porque tenía el Espíritu Santo de Dios. Es una característica de los que están llenos del Espíritu Santo. Aquel que se mantiene en la cobardía. Por ejemplo, la cobardía de predicar a otros acerca de Cristo. La cobardía de nunca contarle a los que le rodean que su vida cambió desde que Dios está con ellos. Eso es el cobarde. ¿Sí? Y eso marca que no hay una llenura del Espíritu Santo. En cambio, el que está lleno del Espíritu manifiesta valentía. Tercera cosa, dice que David era vigoroso. Vigoroso. ¿Sí? Y otra característica de los hombres y las mujeres llenos del Espíritu Santo es justamente esto, ¿no? Que son enérgicos, transmiten vida, son dinámicos, contagian a otros con su personalidad. Eso significa ser vigoroso, que contagian a otros, llegan a querer ser imitados y la gente quiere ser como vos porque te ven así, vital y vigoroso. Es una característica que solamente pueden tener aquellos que están llenos del Espíritu Santo de Dios. David era así. Hacía que los que lo rodeaban querían ser como él, querían estar con él. O bueno, preguntarnos de vez en cuando, ¿no? Si los que nos rodean quieren estar con nosotros, ¿no? Cuarto, dice que David era prudente en sus palabras. Prudente en sus palabras. Esto significa que los escogidos de Dios son aquellos que se cuidan de cómo hablan, de qué hablan, de quién hablan, dónde hablan e inclusive por qué hablan. La lengua siempre es la mayor tentación que tienen que vencer los hombres y mujeres de Dios. La mayor tentación. A veces hacemos todo bien, pero con una palabra lo arruinamos todo, ¿no? El escogido de Dios sabe usar bien su lengua. ¿Sí? Quinto, por ahí voy, ¿no? Cinco, sí. Dice que además era hermoso. No está hablando solamente de su aspecto físico. Probablemente David era físicamente lindo, no sé. Pero habla de algo que era atractivo a los ojos. Yo creo que una persona llena del Espíritu Santo es atractiva aunque sea un feo de primera, ¿no? Pero el Espíritu Santo hace que la persona sea hermosa. De hecho, la Biblia misma dice que la santidad hermosea a los hijos de Dios. ¿Sí? Así que si un día te levantaste y te miraste en el espejo y dijiste, con esta facha no conquisto a nadie, preocupate en ser santo. Vas a ver que el Espíritu Santo te encarga de hacerte hermoso. ¿Sí? Decirle que tenés al lado, sos hermoso, sos hermosa. Ahora ya saben, cada uno ya sabe de qué se trata, ¿no es cierto? Y por último, dice, esta gente veía que Jehová, o sea, Dios estaba con él. Dios está con él. Y lo más importante en nuestras vidas es que Dios esté con nosotros. Que no es lo mismo que estar nosotros con él. ¿Sí? No es lo mismo. Yo puedo decir, no, yo estoy en Cristo, yo estoy con Cristo, yo voy a la iglesia, no, pero Dios decide con quién quiere estar. Y cuando Dios está con alguien es porque le cayó bien. ¿Sí? Esta gente veía que Dios estaba con David.
La pregunta es, ¿la gente que nos conoce, que nos rodea, sabe que Dios está con nosotros? ¿Sí? A veces escuchamos de algunos que la gente dice, bueno, no sé qué tiene algo, hay algo ahí, hay algo que tiene que no sé qué es, pero que le cae bien, ¿no es cierto? Bueno, ese algo es que tiene a Dios encima. ¿Sí? Y muchas veces necesitamos simplemente aprovechar eso para contarle a la gente que Dios está con nosotros para que la gente también termine entregándose a Él. Yo quisiera que ahí con la pantalla a la vista podamos terminar este momento reflexionando y también orando. ¿Mm? Nuestra motivación, dijimos, es ser escogidos como lo fue David. Así que ahora vamos a usar lo que está escrito ahí en la pantalla para evaluarnos a nosotros mismos. ¿Sí? Empecemos a mirar, si es que ustedes tomaron nota, miren sus apuntes, si no pueden mirar la pantalla, pero empecemos a mirar ahí. La primera característica es hacer las cosas bien. ¿Cómo las hago yo? O sea, lo que hago, ¿lo hago bien? ¿Mis virtudes las desarrollo con excelencia? ¿O soy mediocre? Lo que hago, lo hago a medias como para pasar y listo. Muchas veces le conté a la iglesia y los que nos conocen hace más tiempo ya escucharon esto 3 o 4 veces, ¿no? Una de las cosas que nos llamó la atención cuando llegamos a Neuquén, nos encontramos con muchas personas que decían, gente, qué sé yo, que tenía negocios, ¿no? Comercios, gente que nos decía, no, como para el día nos alcanza, así que vender 1 kilo de yerba y 1 kilo de pan, ya está, con eso pasamos el día. Eso es mediocridad. Empezamos a ver que los negocios del barrio siempre tenían poca mercadería y para poder hacer una compra general teníamos que ir a 3 o 4 negocios porque no encontrábamos todo en uno solo. Y nos llamó la atención y empezamos a preguntar y la gente nos contestaba esto. No, pasa que con vender 2 kilos de yerba ya está. Esa mediocridad hace que vivas en la meseta, en la chatura toda tu vida y nunca crezcas, nunca te desarrolles y mucho menos pensar que Dios te escoja. Lo que estás haciendo, ¿te estás esforzando para ser el mejor en lo que haces? Segundo, ¿cómo andas con tu valentía? Sobre todo lo que tiene que ver con la predicación, con el contarle a otros que sos hijo de Dios. Tercero, los que te ven, ¿quieren imitarte? ¿Sos contagioso? ¿Sos un espíritu contagioso? Hay muchos que uno se sienta con ellos y termina re deprimido, ¿no? Te tiran una pálida detrás de otra. Es cuestión de estar 30 segundos con ellos y ya se están quejando de algo. Es todo lo contrario a esto. El escogido de Dios es alguien que siempre te está levantando, siempre te levanta el ánimo, siempre te levanta el ánimo. Entonces la gente quiere estar con vos. Cuarto, ¿cómo andás con tus palabras? ¿Qué es lo que sale de tu boca? Ay, acá es todo un problema esto, ¿no? Porque no solamente tiene que ver con decir malas palabras, no solamente tiene que ver con maldecir, tiene que ver con expresar cosas que Dios nunca dijo. Como por ejemplo, esto no va a cambiar nunca. ¿Lo dijo Dios? Si lo dijo Dios, entonces no hay problema en repetirlo. Pero si Dios no lo dijo, ¿por qué decimos esto no va a cambiar nunca? Hoy estamos muy tentados a decir, todos los gobiernos son iguales y siempre lo serán. ¿Dios dijo eso? Si Dios no lo dijo, por las dudas, ¿qué es lo que sale de nuestra boca? ¿Sí? ¿Cómo son las cosas en casa, no? A mi marido no va a cambiar nunca, siempre va a ser el mismo. Mi mujer, la misma bruja de siempre, me la tengo que bancar y listo, ¿qué va a hacer? ¿Dios dijo eso? Si Dios te lo reveló, entonces bueno, si te animás, decilo. Pero si Dios no lo dijo, ¿por qué soltás palabras que Dios nunca dijo? Quinto, hermoso. ¿Cómo es tu interior? ¿Sí? Yo los veo a ustedes así de afuera, son todos lindos. Bueno, consideren que uso anteojos y no veo muy bien, pero viste que siempre aparece alguien a quien le gustás, ¿no es cierto?
Uno ve algunas parejas por ahí y dice, ¿cómo puede ser? Pero bueno, son esas cosas que a alguien siempre, ¿no? El problema es, o el tema es, si pudiesen mirarte por dentro, si pudiesen mirarte ahora mismo por dentro, ¿te encontrarían hermoso? ¿Qué es lo que la gente vería si te viese ahora, pero desde el lado de adentro? Y último, y lo más importante, ¿se puede decir que Dios está con vos? Y te dejo una tarea para la semana que viene. ¿Van a venir todos la semana que viene o después de todo esto no van a venir ni ahí? Le dejo una tarea para la semana que viene. ¿Cómo sabes que Dios está con vos? Tomate tiempo y de acá hasta el miércoles que viene, hacete una lista de evidencias de que Dios esté con vos. ¿Sí? Si de pronto no encontrás evidencias, no te deprimas. No hagas como la mayoría. Proponete que Dios esté con vos. Empezá a buscarlo. Y si encontrás, si podés hacer una lista de por qué Dios está con vos, dale gracias. Porque hay demasiada gente que no tiene ese privilegio. ¿Sí? ¿Van a hacer la tarea? Vamos a cerrar los ojos y vamos a orar. Tomate 1 minuto o 2 minutos para orar sobre lo que hayas descubierto en estas 6 características. Si descubriste alguna característica en la que tenés que trabajar, decirle, Señor, dame fuerzas. Espíritu Santo de Dios, sos mi ayudador. Necesito que me ayudes en esto. No sé cómo hacerlo. Lo intenté. No me sale. Séle sincero a Dios porque de última tampoco podés esconderle nada. Él sabe. Él sabe lo que te está pasando. Señor, cuando pensamos en la posibilidad de ser escogidos, cuando pensamos en la posibilidad de ser usados, como fue David y como fueron tantos hombres y mujeres de la Biblia, Señor, cuando pensamos en que tus escogidos, además de hacer unas obras increíbles, tremendas, ser operadores de milagros, además estaban protegidos. Señor, tú los bendecías. Cuando pensamos en eso, Señor, todos creo que terminamos diciendo, yo quiero ser un escogido de Dios. Pero Señor, también vemos, y sobre todo vemos en la vida de David, él tuvo que pagar un precio para ser un escogido de Dios. Tuvo que aprender a hacer las cosas bien, a dejar la mediocridad. Él tuvo que aprender a ser santo, a ser íntegro. Él tuvo que aprender a hablar. Él tuvo que aprender a buscarte de tal forma que un día decidas quedarte con Él. Él tuvo que trabajar, tuvo que esforzarse. Por eso, señores, que hoy pedimos a tu Espíritu Santo que nos alumbre el camino y que nos dé las fuerzas para escoger bien cada día. Escoger lo que vamos a hacer, escoger lo que vamos a decir, escoger lo que vamos a pensar. Para que como consecuencia, en algún momento, decidas estar con nosotros como estuviste con David y respaldarnos en todo como lo respaldaste a él. Y aún perdonar nuestros errores como le perdonaste a él. Tan grandes errores que vemos que David tuvo y nunca se los reclamaste. Porque él siempre mostró la sencillez, la sensibilidad, la disposición al volverse a ti, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, que en los próximos días, de acá a la semana que viene, podamos encontrar esas evidencias de que estás con nosotros.
Y si por alguna razón algunos de los que están aquí esta noche, o los que van a ver el video, o los que están escuchando ahora en vivo la reunión, Señor, si por alguna razón descubrimos de que no estás con nosotros, Señor, que tu Espíritu no nos abandone, que tu Espíritu nos insista, que nos llame, que nos tiente a estar en la presencia de Dios, a buscarle, a pagar el precio de estar en la intimidad con Él, de doblar rodillas y de clamar, de buscarte hasta que vengas a nosotros, Señor, porque no podemos darnos el lujo de vivir sin Dios. Es un privilegio ser escogido tuyo, pero la verdad que vivir sin ser escogido por ti tampoco no se puede. Vivir sin ser un escogido de Dios no es vida. Por eso, Señor, es que al terminar este tiempo decimos una vez más, queremos ser escogidos de Dios. Yo quiero ser un escogido de Dios. Decilo ahí, por favor, levanta tu voz y decilo, yo quiero ser un escogido de Dios. Yo quiero ser un escogido de Dios. Y no solamente se lo digas a Dios, decíselo a tu alma, decítelo a vos mismo. Así como hacía David, que David hablaba con su alma, ¿no? David le daba órdenes a su alma. Dale una orden a tu hombre, a tu mujer interior. Decite a vos mismo, vamos a buscar a Dios. Vamos a lograr ser escogidos por Dios. Vamos a lograr que Dios nos mire todo el tiempo, que esté atento. Vamos a lograr eso. Señor, que tu bendición esté sobre cada uno de nosotros. Sin ella no hay paz, sin ella no somos felices, sin ella no podemos vivir. Queremos la vida abundante que Jesús trajo. Por eso también nos disponemos a pagar el precio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.